Hola, ¿cómo estás? Soy Angie Suárez, mucho gusto, bienvenido a uno de mis videos. Esto es Sal de Mar y el día de hoy vamos a platicar de cómo lograr una piel suave, bonita y tersa. ¿Quién no quiere una piel linda? A veces buscamos soluciones externas y bastante complicadas, cuando en realidad las soluciones pueden ser bastante sencillas y naturales. En este video te comparto algunos tips de cómo mantengo mi piel saludable de una manera sencilla pero muy poderosa, y cómo tú también lo puedes hacer. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas a Sal de Mar. De esta manera no te pierdes ninguno de mis videos y la verdad es que también me ayudarías mucho a sostener este canal. Así que, sin más, por ahora, empezamos. Aprende a amar tu piel. No importa si tienes manchitas, círculos oscuros, pecas, lunares o si tienes la piel muy clara o muy oscura. Estamos tan acostumbrados a imponer nuestras imágenes mentales en todo a nuestro alrededor que en ocasiones no alcanzamos a ver nuestra belleza real. Enfócate en aquellas cosas que puedes cambiar por salud y honra a aquellas que no puedes cambiar. Si te sirve, al final del video te voy a dejar un ejercicio con el que puedes practicar un poquito más de amor para tu piel y para ti. La nutrición es clave. Estamos acostumbrados a obtener resultados fáciles y rápidos de prácticamente todo a nuestro alrededor, y eso también lo queremos transportar hacia nuestra piel. Y si bien hay métodos y cremas y productos que pueden acelerar los resultados o hacerlos más visibles, la base de la salud de nuestra piel y de todo nuestro cuerpo está en cómo lo nutrimos, en las vitaminas, en los minerales y en los nutrientes en general que le aportamos. Y si bien hay algunos nutrientes especiales que están presentes en ciertas frutas, verduras y nueces y que puedes incluir para darle una atención especial a tu piel, como los que te comparto en este videíto, lo más importante es tener una alimentación sana y completa. No un día ni dos, sino hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Mantén tu pancita y tu intestino saludables. Una buena digestión y un intestino saludable se relaciona directamente con la salud también de nuestra piel, pues significa que estamos absorbiendo todos esos nutrientes que estamos consumiendo y también que estamos eliminando de mejor manera todas las toxinas. Es importante incluir alimentos con fibra y suficientes frutas, verduras, nueces y leguminosas. Cuando tu estómago está feliz, tu piel lo estará también. Mantente hidratado. Mantenerte hidratado es esencial para una piel bonita. La hidratación que obtengas de cremas y productos externos para nada, nunca jamás en la vida se va a comparar con la hidratación que viene desde dentro de nuestro cuerpo. La hidratación depende no solo del agua que tomes, sino en general de los líquidos o fluidos que consumas. Puedes encontrarlos en sopas, frutas, verduras, licuados y otras bebidas. Sé que en ocasiones es un poquito complicado, pero en realidad hay muchas maneras en las que puedes incrementar tus niveles de hidratación. Si te sirven, te dejo algunos tips en el videíto que está por aquí, no sé cuál de los dos lados, y te dejo algunos tips y algunas ideas. Favorece la eliminación de toxinas. A través del sudor, la piel puede eliminar una gran cantidad de toxinas. El estímulo a la circulación gracias al ejercicio o al sauna, por ejemplo, hace que llegue más oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestra piel, que lo agradecerá mucho. Entonces, más ejercicio y más sudorcito es igual a más oxígeno, más nutrientes y menos toxinas. La eliminación de toxinas será también más fácil si te exfolias. Hay muchos productos para esto, pero yo siempre prefiero una esponja suave o simplemente azúcar y aceite de coco. Solo ten cuidado de no hacerlo muy fuerte ni muy seguido porque puedes irritar la piel, lo que hace que ésta produzca más grasita para protegerla. Deja que tu piel respire. Por cuidadosos que sean los laboratorios en los que se fabrican las bases de maquillaje y el maquillaje en general, la mayoría, si no todas las veces, estos productos tienen una gran cantidad de químicos que no son buenos para nuestra piel. Y el hecho de cubrir nuestros poros día tras día con estos químicos no nos hará ningún bien.
Deja respirar a tu piel de vez en cuando. Esto no solo va a ayudar a la apariencia de tu piel y al estado físico de tu piel, sino que también te va a ayudar a acostumbrarte un poquito más a verte sin maquillaje y a apreciar tu belleza con y sin maquillaje. Te invito a que veas el próximo video que voy a hacer, que está por aquí o por aquí si es que ya lo hice. Y en ese video voy a platicar de una rutina de skincare para aquellos días que decidas no maquillarte y que pues no lo extrañes para nada, ¿no? Que tu piel se vea linda, fresca, rozagante y bonita. Cuida los productos que usas. La piel es el órgano más grande de absorción, por lo que pongas en ella no solo va a afectar a tu piel, sino a todo tu organismo. Hay una gran cantidad de marcas allá afuera que prometen resultados rápidos y únicos en tu piel y que te harán gastar un poquito o bastante de más cuando en realidad no son necesarios. Desafortunadamente, la etiqueta no siempre dice toda la información y muchas veces los laboratorios esconden cosas bajo el nombre de fragancias, por ejemplo. Yo prefiero mantener mi rutina con el menor número de productos posible. De momento estoy usando prácticamente 2, que son mi cremita humectante y mi protector solar. Todos los demás son naturales. Aceite de coco como desmaquillante y humectante y como tónicos que voy intercalando cada semana o 2. Agua de rosas, agua de arroz fermentada, algunos tés o agua mineral. Todo esto, además de traer mucha salud a mi piel, también cuida el planeta y cuida mi bolsillo. Chécate frecuentemente. Como mencionamos, tu piel refleja cómo estás tú por dentro. Si tú tienes algún desequilibrio hormonal o en alguno de tus órganos o falta de minerales o de vitaminas, tarde o temprano se va a notar en tu piel. Es bueno hacerte estudios frecuentemente, unas 2 veces al año, por ejemplo, e ir con tu doctor de confianza para que te verifique que tienes absolutamente todo en orden. Disminuye o evita el estrés. Les voy a platicar algo que me encantó del centro de meditación al que fui en la India. Cuando entré a este centro, me di cuenta que la gente que estaba ahí, de todas las edades, pequeñitos, mucho más grandes, mucho más grandes, todos tenían una piel radiante, se veían frescas, lindas, radiantes, todas las caritas se veían así. Y esta es una cualidad bien bonita que aparte se notaba todavía mucho más porque un mínimo porcentaje de la población ahí dentro del centro usaba maquillaje. Esta personita de aquí, que pongo su nombre porque no estoy segura de que lo voy a pronunciar bien y no me quiero reír. Él es un instructor de meditación védica y lo que hizo fue hacer un experimento y midió la telomerasa de las personas que estaban a punto de hacer un retiro y posterior al retiro de 3 meses volvió a medir esta telomerasa y estos niveles presentaron un incremento muy significativo. Estas personas del retiro y las que conocí dentro del centro de meditación claramente están trabajando en sí mismas, encontrando espacios de silencio, conviviendo más con la naturaleza, conviviendo también más con su cuerpo y aprendiendo a reconocer las señales del cuerpo, y eso la verdad es que se notaba muchísimo en su piel. Y si bien no lo podemos hacer todo el tiempo, probablemente no nos podamos ir de retiro todo el tiempo, sí podemos hacer ciertas actividades que nos reduzcan el estrés, que nos traigan un poquito más de paz y un poquito más de disfrute. En mi caso es la meditación, pero en tu caso puede ser salir a correr, jugar fútbol, platicar con tus amigos, pasar una tarde tranquila de un spa, por ejemplo, o lo que más te guste. Este ejercicio de amor propio que te comparto en realidad viene de una de las pláticas de Osho, en donde en realidad está platicando de cómo aprender a amar y a apreciar más la belleza de una flor, y eso pues lo estoy transportando a nosotros mismos. Hablando de la belleza, él se refiere a una flor y menciona que no es justo imponer nuestras imágenes mentales a la flor. Y pregunta, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Qué derecho tenemos sobre ella? Ninguno en absoluto.
pero cada uno de nosotros los imponemos. Párate frente a una flor un día. Quédate quieto y en silencio. Ten en cuenta tu antiguo hábito de calificar las cosas. Detén tu juicio, la flor de un lado, tú del otro. No juzgues la belleza o la fealdad de la flor. En unos días descubrirás que el condicionamiento se va desvaneciendo y que los juicios entre la flor y tú desaparecen. Y gracias a esto experimentarás una cualidad completamente nueva de la flor que está más allá de la belleza y la fealdad. Tendrás una apreciación completamente diferente, pues no habrán imágenes mentales o gustos y disgustos entre tú y la flor. Y la flor florecerá en su máxima expresión. Y cuando una flor florece así, en su absoluta perfección y sin la interferencia de tus imágenes mentales, entonces tiene una belleza propia que trasciende tanto la belleza como la fealdad. Tiene una belleza propia que está más allá de nuestra concepción. Habiendo ya practicado este ejercicio con la flor, te invito a que lo practiques contigo mismo enfrente del espejo. Suelta todas las imágenes, todos los juicios, ya sea de belleza o de fealdad, y simplemente contémplate a ti mismo. Quédate así un buen ratito. Poco a poco vas a empezar a notar más y más amor en ti y hacia lo que estás viendo enfrente del espejo. Listo, ya llegamos al final de este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad y que hayas pasado un ratito rico aquí platicando juntos. Te invito a que me sigas en redes sociales, ahí comparto un poquito de mi día a día, un poquito de citas de meditación y de reflexiones que te pueden ayudar también a ti. Te mando un abrazote, un beso y otro abrazo. No olviden suscribirse al canal, me harían muy feliz y nos vemos en la próxima ocasión. Bye bye.